Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas una vez más a una nueva emisión de Repensando el Derecho, el primer y único magazine jurídico del mundo, señoras y señores. Qué lindos esos aplausos, esa ovación. Qué muy interesante. Bien, muy bien. Doctora Mariela Fernanda Ferreira, ¿cómo anda? Muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, qué placer volver a reencontrarnos para volver a repensar, volver a analizar. Ay, parezco Campanita la de Gran Hermano con ese ruidito. Sí, usted mira, usted es fan de Gran Hermano. No es que sea fan, me entretiene, muchas veces lo miro. Bueno, aquí estamos, hoy vamos a hablar de un tema muy importante. ¿Cómo estamos criando a nuestros hijos? Si estamos criando a nuestros hijos para un mundo que ya no existe. Qué pregunta importante que vamos a ir desarrollando a lo largo de este programa. Bien, la invitación es repensar el derecho el derecho en realidad está en cada acto de nuestra vida. Hoy vamos a desasnar algunas cuestiones y bueno, puntualmente vamos a hablar sobre qué, doctora, cuénteme. Vamos a hablar de esto. Usted que preparó el programa, cuénteme. No, de este tema de cómo si estamos criando a nuestros hijos para un mundo que ya no existe. ¿A qué nos referimos con esto? Porque los niños y las niñas, normalmente antes cuando uno era chico, ¿qué hacía? Estábamos jugando. Claro, ¿sí? uno de chico jugaba a la vereda, jugaba al elástico, a la soga, a la mancha, a la bolita. ¿Y ahora, a la figu. ¿Y ahora qué pasa? Ahora la figurita es una potestad de los mayores. Sí, más allá de eso. Pero ahora qué pasa, con los chicos, ¿qué ocurre? Últimamente no juegan, sino que están en redes sociales, están con los celulares. Entonces a eso es que nos lleva a esta pregunta. Lo más loco de todo, ¿no? Esto de que había un solo canal, los dibujitos eran a las 17 horas, saliste un cachito tarde del acto de la escuela y te perdiste Tom y Jerry o la Pantera Rosa. Claro, ahora eso no ocurre, lo podés ver. Rebobinar, ves en YouTube. No sé, hoy los niños no miran canales de aire. Entonces, bueno, ¿qué pasa con ese mundo digital donde están sumergidos los niños, niñas, adolescentes y todos los riesgos que surgen? Y a esto creo que mientras vos estás planteando este tema, yo me preguntaba, ¿no? Generalmente los padres concurren a un estudio jurídico y dicen, doctora, publicaron una foto de mi hijo o de mi hija. Doctora, mire lo que pasó. Doctora, están hostigando a mi hijo en las redes sociales. Y no llegan al estudio preguntándose, doctora, venimos a una consulta, o doctor, venimos a la consulta porque quiero que usted nos diga cómo prevenir respecto a los peligros que pueden existir dentro de las redes, dentro de este mundo digital, ¿no? Y esto es importante porque generalmente cuando hablamos de derecho siempre estamos pensando en un juicio, en un expediente, en impulsar un expediente, y esto no es tan así. Gran parte del trabajo del abogado justamente es poder desasnar, desatar, desarticular, acompañando al cliente de manera extrajudicial. Claro, por eso creo que hoy la pregunta es esto, la prevención. Que uno nunca se cuestiona, ¿no? Que dice que es mejor prevenir que curar, ¿no? Esa es una frase que está hace mucho tiempo. El problema es qué hacemos con ese celular, ¿sí? No es el internet, no es el uso del internet, sino que son las redes sociales. Y una de las cuestiones que se escucha muchísimo es si nuestros hijos, que es una frase que nos dicen el consultante, las madres, el cliente, nos dice, mi hijo está más con el celular que yo, sabe más de tecnología que yo, tiene más capacidad para manejar el celular, encuentra las cosas más rápido que yo. ¿Esto significa que está preparado para manejarla? Y no, por eso ese es el desafío profundo, es saber cómo prevenimos estas cuestiones que conviven ya en nuestro mundo, ya están. No hay que mezclar la habilidad de manejar un celular porque son realmente tecnológicos con una madurez para poder manejarlo, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Y acá también tenemos que preguntarnos, ¿los chicos nacen sabiendo tecnología? En realidad no, como vos decías recién, que está en esa habilidad de la madurez, pero un chico de 10 años probablemente aprenda mucho más rápido que
que por ahí nosotros. Claro, ¿sí? porque nacieron con la tecnología, Claro. nacieron con el touch y aparte generalmente las apps son muy intuitivas. Y alguien que lo ha manejado desde tan chico tiene esa capacidad que a los grandes por ahí nos cuesta un poco más. Exactamente. Pero bueno, creo que ese es uno de los errores más peligrosos que hay, porque los padres creen que como el hijo maneja el dispositivo, todo está en perfecto estado y no hay ningún peligro que le pueda ocurrir. Y no es así necesariamente, porque puedes saber usar todas las funciones. Claro, ahí donde los chicos, perdóneme doctora, donde los chicos dicen, donde los grandes decimos, el chico sabe más que yo. Claro, pero el tema está que un niño, una niña o quizás un adolescente no tiene ese discernimiento para poder detectar que hay un perfil falso, por ejemplo, ¿no? No puede entender que una foto publicada hoy puede seguir circulando durante 10 años, por ejemplo, ¿no? No comprende específicamente que un comentario escrito impulsivamente puede lastimar profundamente a otra persona. No puede comprender. Claro, y ahí es donde muchos confunden lo que es la realidad virtual con la realidad real de nuestras vidas. Ahí hay una gran confusión, ¿sí? Y acá me quiero detener un segundito porque creo que esto también tiene que ver con el derecho, porque muchas veces hablamos de derechos de los chicos y que esto está muy bien, pero pocas veces hablamos de nuestras obligaciones como adultos y cómo hacer crecer esa madurez y esa comprensión y ese discernimiento. Y acá se desata una lucha que está relacionada, ¿no?, con la edad de crecimiento, con la edad progresiva de los niños, sobre todo cuando están en la adolescencia, que ya está comprobado científicamente que esa voz de mamá y de papá, que de alguna manera el niño lo protege porque lo alteraba y sentía el cuidado, cuando está en cierta edad, sobre todo ingresando a la adolescencia, en la adolescencia, ya esa voz de la madre se apaga. Claro. Entonces ahí es donde uno reconoce que mi hijo ya no me escucha. Exactamente, ahí coincido plenamente con usted, pero me parece importante traer, porque aparece un concepto jurídico que no podemos dejarlo de lado, que es la responsabilidad parental. La sociedad en sí considera que la responsabilidad parental, que era lo que antes se conocía como patria potestad, son los alimentos, la salud, cubrir las necesidades básicas. Pero la responsabilidad son los derechos y obligaciones que tienen los progenitores sobre sus hijos, ¿no? Y esta responsabilidad parental implica acompañar, educar, poner límites razonables. Es mucho más profundo ejercer la responsabilidad parental de nuestros hijos. Entonces, nuestro rol como padres no es ejercerla y no podemos desconocer estos peligros que se plantean en este mundo digital que cada día nos atrapa más, aún más con la inteligencia artificial, con todas estas cuestiones que están surgiendo, que no podemos hacer la vista gorda los padres. Y acá surge también un fenómeno que es un eje trascendental. Me voy a mover un poquito de la grilla, sí, doctora, y que para agregarle, creo que es una contribución validera, ¿no? Que nadie nos enseña a ser padres. Y el escenario que estamos presenciando para ser padres, en principio, es un escenario porque estamos en una época bastante violenta, abusiva, y esto de alguna manera, la adolescencia, que no tiene cuestiones inhibitorias, es pura, es real, sí, es sincera, y de alguna manera, observando a la adolescencia, nos está contando cómo está la sociedad hoy. Y nosotros como papás tampoco nos enseñan a ser papás y cometemos errores con dinámicas temporales que están muy aceleradas. Hoy, no sé, 2 horas de hoy no son las mismas 2 horas que eran hace 20 años atrás. ¿Por qué? Porque la tecnología, la comunicación, los medios de transporte, todo aceleró de alguna manera todos los tiempos. Antes una persona leía el diario, quizás, o el diario del domingo te duraba casi hasta el miércoles para poder leer la parte de espectáculos, o era un diario que venía bien cargado de noticias. Hoy en día las noticias son mucho más cortas, no están desarrolladas, incluso hasta están acompañadas de imágenes, de reels que duran 30 segundos, o depende de la plataforma donde uno se informe, y uno se informa por las redes sociales, ni hablar con la plataforma X o plataformas, ¿no?, que son más contundentes de interacción. Y de alguna manera también te hace confundir qué es
la realidad virtual con la realidad cotidiana que vivimos diariamente. Imagínense que los niños, niñas y adolescentes están viviendo esa realidad, ¿no? Que no es la misma realidad que vivimos. Es decir, que ahí aparece como el miedo, no el miedo, sino que el peligro también sale de la casa y entra a la casa a través de las pantallas. Pero esto no quiere decir que debemos tener miedo, todo lo contrario, sino que hay que enseñarles a nuestros hijos a que nosotros estamos presentes, a conversar, a generar confianza, y sobre todo hay que transmitirle a nuestros hijos que si aparece algo en forma digital que nos incomoda, que tienen ese espacio para poder venir, dialogar y manifestarnos la situación y poder solucionar el conflicto con anticipación. Pero vuelvo a recalcar esto. Así como en creo que fue el segundo programa o el primer programa, no recuerdo, donde hablamos de economía con la contadora, Blanc, en donde uno no se imaginaba que frente a una situación de deudas podíamos contactar a una contadora para que nos organice nuestra economía. Lo mismo ocurre en esta situación. Uno nunca se imagina que debe ir a una consulta preventiva con un abogado o una abogada para prevenir y que nos acompañe en este proceso de crecimiento de nuestros hijos y de nuestras hijas. Lo importante también, doctora, es lo que está relacionado con la idea de que nuestros hijos sí nacieron en un mundo ideal, aceptarlo, ¿sí? Hoy, como usted decía, ¿no? Enumeró todas las herramientas tecnológicas que existen, pero es importante la comunicación y el diálogo que tengamos con nuestros hijos, por ahí cambiar el tipo de preguntas. Cuando nosotros éramos chicos nos preguntaban ¿con quién estás? Y hoy en día hay que cambiar un poco el discurso, sino buscar el acercamiento no desde el enojo, sino desde el acompañamiento, y cambiar un poco el discurso para que el niño tenga una apertura con el padre, sepa que es un canal de confianza, sepa que es el lugar donde puede confiar y hablar. Y también acá hay algo muy finito que me gustaría profundizar así sencillamente, no tan profundo, porque necesitaríamos el aporte quizás de un psicólogo, de un profesional que tenga la expertise, ¿no? De desarrollar estas cuestiones. Pero también está relacionado que así como los adultos son estafados a través de las plataformas virtuales, imagínense que el niño no detecta si hay peligro o no hay peligro. El niño disfruta de que cuando está en una comunidad virtual como Roblox, que es una plataforma de videojuegos creado por varios usuarios, y que hay una interacción, si bien no hay control de edades, no hay control de quién chatea y quién no chatea, se han dado muchos casos de acoso, de ciberacoso, incluso de otros tipos de abusos y cosas más peligrosas, pero no sabes, tu hijo que quizás tiene 10, 12 o 14, que no tiene ese discernimiento de detectar el peligro, y dialoga y charla quizás con personas más grandes o con personas que son capaces de manipular ciertas cuestiones o ciertas actitudes. Y el niño no va a detectar peligro ahí. Por eso es importante no indagar de una manera autoritaria con quién hablas, quién es él, sino de acompañarlo, de interiorizarse qué es Roblox, ¿sí? Muchas familias están prohibiendo el uso del Roblox, incluso hay herramientas para bloquear puntualmente este videojuego que permite tanta apertura. El control parental. Sí, también. Es una de las herramientas también para controlar en forma encubierta, claro, ¿no? El control parental es una app que ya viene aplicada, viene incorporada dentro de los celulares, y que puede tener que cada vez que el niño necesite ingresar a alguna actividad o bajar alguna aplicación, utilizar ciertas cuestiones, es importante. Es importante que el papá se entere, le manda notificaciones, y el padre puede bloquear, autorizar o no. Ya la entendí, doctora. No me tire rayos, por favor. Bien. En el próximo bloque, ¿qué vamos a estar hablando? Cuando una pantalla puede convertirse en un escenario de violencia, y no un videojuego, sino un escenario de violencia para uno. Nos estás escuchando por FM Trujuvila 90.1.
Estamos haciéndote compañía en Repensando el Derecho, el primer y único magazine jurídico del mundo, señoras y señores. Y estamos con la doctora Mariela Fernanda Ferreira por FM Trujillo 90.1. ¿Cuándo una pantalla puede convertirse en un escenario de violencia? Doctora, veníamos hablando sobre este tema, sobre la inteligencia artificial, sobre las pantallas, sobre los teléfonos digitales y este mundo, ¿no?, que los niños, niñas y adolescentes manejan con tanta habilidad, pero sin discernimiento. Y yo creo que sí, que a veces se puede convertir en ese escenario de violencia y de un mundo terrorífico, porque se producen el llamado famoso grooming, que es esta simulación de una persona adulta que se hace pasar por una niña o un niño de la misma edad y comienza a conversar y después para concretarse un encuentro. ¿Cuántas veces ha ocurrido esto, no? O la misma violencia que existe en las redes sociales, como recién estábamos ahí diciendo, que por ahí se fija un comentario y ese comentario puede repercutir en una situación tremenda para ese niño, esa niña, y más en los adolescentes todavía. Todo eso que implica, y es que nosotros cada día tenemos que estar más presentes y acompañar a nuestros hijos como siempre, para que se entienda que la pantalla no puede me sale convertir, no es convertir. Reemplazar una conversación sincera con los padres, ¿no? Exactamente, el peligro ya no está fuera de la casa como cuando estábamos en la calle de niños jugando. El peligro ahora está dentro de las pantallas y a través de ese dispositivo el peligro entra. No sabemos si la persona que está entrando detrás de ese perfil creado hay intenciones oscuras, hay intenciones maliciosas, hay intenciones de robo, hay intenciones de abuso, hay intenciones de manipulación para saber si la casa está vacía, si no está vacía. Como dijimos antes, lo más importante es la comunicación con el niño, buscar un lenguaje claro, buscar un lenguaje que sea sincero y aplicado a estas cuestiones para que el niño pueda aprender a comunicarse sin temores, sin prejuicios y sin tener cuestiones que... Usted me filma, doctora, me hace poner tenso. No, le saqué una foto nada más. Ah, bueno. Y sin cuestiones que el niño pueda tener, ciertos prejuicios o ciertos temores para el uso. Y tampoco tener culpa de manejar estas cuestiones. Teniendo en cuenta también que TikTok, uno de los requisitos para iniciar la cuenta de TikTok es ser mayor de 18 años. Así que cualquier niño que tenga cuenta de TikTok, señora mamá, señor papá, señor ciudadano, si tu hijo tiene cuenta de TikTok y tiene menos de 18 años, ha mentido en los informes para dar de alta la aplicación. Y también, ¿sabe qué? Que esto de la violencia digital, ¿cómo nos damos cuenta que nuestro hijo está transitando por esta situación? Primero hay que observar, nuestros hijos hablan y cuando dejan de hablar, cuando se encierran, cuando manifiestan cambios de conductas, ahí hay que hacer un alto y prestar atención si no están padeciendo esta situación de violencia digital. Sí, eso es importante porque venimos haciendo un gran recorrido y dialogando en estos puntos, y esto creo que es una manera de prevenir. En la escuela aparece una palabra, o en estos tiempos aparece una palabra emigrada desde el norte, y es la palabra bullying. Sí. La palabra bullying está asociada a este acoso escolar. Siempre se utiliza la palabra bullying en el trabajo, lo vemos mucho recreado y utilizándola también en programas de televisión, entre adultos. Y teniendo en cuenta que la palabra bullying va a definir este acoso, ¿sí?, de un niño. ¿Sí? Pero ahí ya no estamos hablando de digital, estamos hablando... Claro, le estaba dando el marco, doctora. Me cagó el reel así de uno usted. Estaba dando el marco, ¿sí?, entendiendo lo que es el bullying, que es este acoso a un niño, niña, adolescente, que no tiene discernimiento ni tampoco la capacidad de defenderse. Se encuentra dentro de una sociedad, ¿sí?, que su sociedad, esa microsociedad, es la escuela, y todos saben de que se burlan de ese niño, ¿sí?, por características físicas, por el color de su piel, por el tono de su voz o por alguna actitud o algún tic que puede tener el niño, y que todos hemos tenido una cuestión diferencial o esa característica que nos diferencia, ¿verdad? Que puede ser buena, que puede ser mala y que el día de mañana puede tener un gran valor, pero en ese momento es
eso que nos hace diferente nos hace peyorativamente víctimas de esa burla. Y que toda la institución está enterada de que eso pasa, desde el portero hasta el muchacho o la chica que vende del buffet, los compañeros, los docentes, los preceptores, todos saben de que existe esa burla con respecto a ese niño. Y eso causa una gran depresión, porque el niño no tiene la capacidad de discernir y de darse cuenta por qué le pasa eso y produce mucha angustia, ¿sí? Este mismo escenario sucede de manera virtual, ¿sí? Y ahí se denomina ciberbullying. Es por eso que hablábamos que es tan importante poder separar lo que es la vida cotidiana, la vida real, ¿sí? Donde dialogamos, donde nos abrazamos, donde nos sentimos, donde nos miramos a los ojos, donde la mirada tiene ese brillo natural y sincero, y la podemos separar de lo que es la virtualidad. El comentario de los compañeros o el no comentario de los compañeros, cuando uno pone una fotografía y ningún compañero pone un like o no hace un comentario. Esas cuestiones duelen muchísimo para los niños, incluso para las personas adultas cuando hacen generación de contenido. Incluso hasta los adultos un poco se confunden. Pero el adulto lo puede sobrellevar, se puede enojar, puede tener un hater, lo puede tolerar, lo puede tratar en terapia, tiene miles de herramientas. Pero el niño no sabe cómo, primero no puede detectar qué es lo que lo deprime, qué es lo que lo entristece, no lo puede detectar, ni tampoco lo puede manifestar y poner en palabras. Y el índice de suicidio por estas cuestiones es un número que ha subido, que está creciendo y que pone en peligro a nuestra juventud en nuestra sociedad. Bien, por eso entonces nuestros hijos no necesitan tener padres expertos en la tecnología, sino que necesitan padres presentes que acompañen, que eduquen, que no controlen, sino que no tampoco invadan la privacidad, sino que estén presentes. Lo importante es no minimizar las frases del niño, ¿no? Cuando digo niños, siempre me refiero a niños, niñas y adolescentes. No minimizar, son cosas de chicos, esto ya va a pasar, no le des importancia, no le des bola, los chicos es así, antes era peor y uno quiere contar las experiencias de cuando uno era chico, que el escenario es totalmente distinto. ¿Verdad, doctora? Sí, por supuesto, por eso. Lo principal es el acompañamiento y ser presentes, tener una empatía y una escucha. Bien, me parece ahora que ya nos introduzcamos en un tema que también estuvimos conversando, no sé si fue el primero o el segundo programa, de la inteligencia artificial. ¿Se acuerda que usted leyó la encíclica, ¿no? Lo que decía el Papa, y esto nos llevó a preguntarnos de la inteligencia si es una herramienta o si es un riesgo, ¿no? ¿Y usted qué cree? Yo creería de que es una gran herramienta, pero trae algunos riesgos que hay que tenerlos en cuenta. Sí, sobre todo pensar, ¿no? Si la inteligencia artificial vino a reemplazarnos o vino a acompañarnos. Lilita Carrió el otro día hacía un gran llamado a las sociedades, a las juventudes, a los que tienen responsabilidades, ¿no? Con respecto a las instituciones, de utilizar la inteligencia artificial como una herramienta de apoyo, no como un reemplazo. Como un reemplazo, porque vamos a tener una sociedad totalmente boba, utilizando inteligencia artificial para llenar huecos simplemente. Y la realidad es que es una gran herramienta que acorta mucho los tiempos, es una gran herramienta de orden, es una gran herramienta que puede reemplazar trabajos que son muy tediosos y trabajos que llevan muchísimo tiempo, ¿no? Y poder ahorrar bastante el tiempo. Sí, muchas veces estamos escuchando, dentro de unos años los abogados van a desaparecer, los jueces van a ser reemplazados, los médicos ya no van a hacer falta, pero yo creo que lo que hay que entender es que la inteligencia artificial viene a analizar miles de datos en segundos, a ordenar, a comparar,
pero lo que no puede hacer es generar esa empatía, no puede comprender el dolor humano, y el derecho trabaja justamente con personas y no trabaja solamente con normas. Está bien, la inteligencia nos va a ayudar un montón a esto, pero hay que entender ese dolor que no se puede, la inteligencia no lo puede entender jamás. Me hizo acordar cuando estudiábamos Derecho, doctora, que siempre nos enseñaban que cada caso es particular, por más que parezca lo mismo. Incluso hasta el día de hoy tenemos consultantes que dicen, no, los dos estamos en la misma situación. Y nunca la situación es la misma. Primero porque son dos personas distintas, el escenario es distinto, y aunque parezcan idénticos los casos, siempre hay una historia, hay una emocionalidad, hay una responsabilidad, hay una familia que también es distinta y es distinto. Entonces, por más que tengas una inteligencia artificial que resuelva matemáticamente, siempre cada caso va a ser distinto. Claro, porque el expediente va a traer aparejado, va a mostrar una historia escrita, pero esa historia escrita va a haber una madre que está llorando, ¿sí? Va a haber un abuelo que quiere volver a ver a sus hijos, un padre que no tiene comunicación con sus hijos, alguien que necesita una operación urgente y la obra social no responde. Y esto la inteligencia no lo puede comprender. Sí nos va a ordenar y nos va a ayudar a analizar las normas y cuál es la más beneficiosa para nuestro cliente, pero no puede tener esa empatía, ¿no? Era lo que decía la encíclica, que jamás la inteligencia puede reemplazar ese abrazo humano. Entonces la inteligencia artificial puede ayudar, puede acompañar, puede analizar mucha información, nos puede ahorrar tiempo, como te dije recién, pero no puede sentir. Claro. ¿Llegará el momento de que sienta la inteligencia artificial? No creo. No creo. Por eso yo creo que el gran riesgo que existe es delegar completamente todas nuestras decisiones en la inteligencia artificial, ¿sí? Porque la expertise en todas las profesiones la tiene el profesional. Igual esto también vale para lo cotidiano, ¿no es cierto? Porque vos sabés que hoy en día, vos le sacás una foto a tu heladera. Sí. Y la inteligencia artificial hace un análisis de lo que vos tenés en la heladera y te puede decir lo que podés cocinar, lo que podés preparar. Sí. Mira, hay gente que utiliza esto. Sí, exactamente. Pero bueno, es esto, ¿no? La inteligencia ofrece la información, pero me parece, y eso me parece un mensaje muy importante para quienes nos escuchan. No dejemos de pensar, no dejemos de hacernos preguntas, no dejemos de conversar y no seamos reemplazados por la inteligencia. La inteligencia simplemente nos acompaña. Quiero llevar esto un poquito también al terreno jurídico, ¿no? Que es el eje un poco de todo lo que estamos hablando. Hoy ya existen programas que ayudan a redactar contratos, a redactar demandas, a interpretar hechos, incluso hasta ponerle un lenguaje jurídico, analizar jurisprudencia, buscar casos analógicos que uno puede desarrollar y manifestárselo al juez. Hace un resumen de los expedientes, incluso hasta dentro de las plataformas jurídicas uno puede contratar servicios donde te ordena y te mantiene todos los expedientes al día. Incluso hay algunos tribunales del mundo que utilizan herramientas de inteligencia artificial para organizar causas. Incluso en el Ministerio Público Fiscal ya hace años que viene trabajando con analogías y comparativas que le incorporan causas terminadas y ya juzgadas, incorporan inteligencia artificial para que aprendan a juzgar de la misma manera que juzgó el juez. Han detectado errores, han corregido, pero se está trabajando muchísimo en el ambiente judicial con estas cuestiones. Ahora, ¿esto está mal? No está mal, porque por ahí puede analizar, como dijimos, mucha información en segundos, ordenar, comparar y facilita por ahí la decisión judicial, pero el criterio jurídico lo va a tener ¿quién? El juez o la jueza en ese momento. Una sentencia no solamente es un documento, es el análisis de un caso, es tratar de comprender qué dijo la parte actora, quien impulsa la demanda, qué contesta el demandado, cuáles son los elementos probatorios, y es una decisión que va a impactar sobre la vida de las personas.
Sí, y yo creo que uno de los grandes riesgos, ¿no? Después de analizar todo esto, me parece que los riesgos no, sino los desafíos. Que hoy una imagen puede ser completamente artificial. Vieron que muchas veces se sacan fotos y el escenario es otro. La voz también puede ser clonada, un video puede ser manipulado, y eso obliga al derecho a evolucionar, porque la prueba digital cada vez requiere mayor análisis. Ya no alcanza con decirlo bien en internet, hay que hacerse preguntas si es auténtico, quién lo publicó, cuándo, si fue modificado. Son un montón de cuestiones que hay que tener en cuenta, ¿no? Que parece maravilloso la inteligencia, pero todavía hay mucho trabajo por hacer para poder limitar y que nuestros derechos no sean vulnerados. Nos estás viendo y escuchando por Repensando el Derecho, también por la plataforma de FM Trujuy, la 90.1. Podés ver todas nuestras redes sociales, @Repensando el Derecho, en Facebook, en Instagram, en X, en todos lados estamos como Repensando el Derecho, en todos lados. Levantás una piedra y dice Repensando el Derecho y ahí está la doctora Mariela Fernanda Ferreira. Nuestro medio de comunicación es el 11 60 28 22 29. Y, doctora, me quedo con esto. Sí. Verificar también es una forma de ejercer ciudadanía. Y sí, yo creo que el desafío del futuro no es construir máquinas más inteligentes, sino es seguir formando personas con mucho más valores. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta para no poder ser reemplazados. Bien, tenemos algunos mensajitos, mientras se preparan los mensajitos que vamos a estar escuchando, creo, tenemos que leer. Quiero agregarle que esto también es repensar el derecho, con todo esto, porque el derecho nació para organizar la convivencia entre personas, y mientras existan personas también seguirá haciendo falta de la humanidad, que esta humanidad la IA no te lo puede dar. A ver, escuchamos algunos mensajitos, Agustín, ¿puede ser? Buenas, ¿qué tal? Uy, apareció. Mire. Buenas tardes, doctores, ¿cómo están? Muy bien, después de tanto tiempo. Siempre está presente él. Sí. Estamos acá en el éter. Es como un alma que está presente acá. Se hizo realidad lo del éter, El señor. ¿Es la inteligencia artificial? Me parece que es una IA, Yo soy el chat GPT. Ahí está. El chatbot. Chatbot, soy chatbot. ¿Qué Sí, tal? dedos mágicos, chatbot. Claro, bueno, ahora hay que cambiarle el nombre. Bueno, Así es. cuénteme, Agustín, ¿tenemos algún mensajito? ¿Nos Muy puede bien. leer? Bueno, tenemos una nueva sección donde estamos abriendo las consultas para el público, para la gente que está en Instagram, que está en historias, que están en publicaciones. Abrimos una consulta hoy, recién hace un ratito, por historias, y acá va la primera de parte de Franco, que dice así. Buenas, acá va Franco de San Miguel. Los escucho siempre que puedo. ¿Querías hacerle una consulta respecto al aguinaldo? Le pagaron el aguinaldo a todos mis compañeros, pero a mí todavía no. Y cada vez que hago algún reclamo me ponen alguna excusa. ¿Hay algo que pueda hacer? Bueno, Ahí decía. pobre, ¿no? El tema del aguinaldo, qué gran tema, ¿eh? ¿Qué se puede hacer? Obviamente que se puede reclamar. No, se puede reclamar. Pero sabemos, esto muy pocos abogados lo hacen, pero yo recalco siempre esto, que al trabajador o a la trabajadora lo que hay que decirle es esto. Reclamar se puede reclamar, podemos enviar un telegrama laboral reclamando, manifestando. Hay maneras viables de reclamar que están relacionadas, que tiene que enviar un telegrama laboral. Exactamente. Sí. Un telegrama laboral. Ya me tiró rayita, la verdad. Claro, pero ¿cuál Rayitos. es el tema? También estos reclamos generan consecuencias. Y una de las consecuencias puede ser el despido. ¿Sí? ¿Está mal que lo despidan? Sí, pero puede generarse. Entonces, hay que ver si uno está preparado a soportar esto. Entonces, si uno toma la decisión de reclamar, bienvenido sea, se envía el telegrama laboral, seguramente la empresa va a contestar, si no contesta, se enviará otro y se dará por despedido, ¿sí? Pero, por favor, tengan en cuenta esto, que cada vez que reclamamos, puede traer la consecuencia del despido. Sí, un poco también, voy a repetir básicamente lo que te digo, usted me reta que dice que yo repito, pero teniendo en cuenta esto, ¿no? Que valoren, que cuando hay un incumplimiento de la empresa tenés que valorar si tu intención
es seguir manteniendo el trabajo, bueno, vemos de qué manera te podés acercar a recursos humanos, claro, ir manejándote solito. Que está mal, por supuesto que está mal, porque el derecho debe cumplir tanto la parte empleadora como la parte trabajadora. Sí. Y es obligación que cuando la fecha da, tiene que pagar. Y si no paga, hay que reclamar. Pero bueno, hoy en día hay que cuidar tanto el trabajo, que es lo que manifiestan los trabajadores, que hay que valorarlo. Y un saludo muy grande y gracias por escucharnos. Agustín, ¿tenemos otro mensajito? Excelente, excelente. Y bueno, seguimos con los audios que mandaron la gente. Hay un segundo audio y de una persona casi que angustiada que preguntaba lo siguiente. A ver. Hola, mi nombre es Yanil de José Cepaz. Mi consulta es por un problema legal que tiene mi hermano. Él está deudor de la cuota alimentaria. En realidad estaba depositando la cuota alimentaria, pero durante todo el transcurso de este año no la actualizó. Entonces, al no actualizarla, bueno, recibió una demanda por eso y ahora le toca renovar el registro de conducir y no le permiten renovar el registro porque no actualizó la cuota. A su vez, el abogado le cobra un dinero importante para hacerle el trámite, para ponerse al día con la cuota, y como él trabaja por su cuenta, no tiene los medios para pagar todo lo que debe y a su vez no puede conducir, o sea que tampoco puede tener un trabajo extra porque no puede renovar el registro. Yo quiero saber qué es lo que él puede hacer para poder resolver ese problema. Ok. Pagar la deuda. Agarra la deuda. Pagar la deuda. Mamita, sí, el primer paso es asumir de que hay una deuda y tiene que pagarla. Lo que se podría llegar a hacer es, la puede pagar en un solo pago y listo, se terminó y la adjunta el comprobante en el expediente. Hay que solicitar que se levante la inscripción en el registro de deudores morosos para después poderse hacer la licencia de conducir, o bien acordar con la parte actora, es decir, con la progenitora, un acuerdo de un plan de pagos para ver cómo resolvemos esta deuda, presentarla en el expediente y acordar de que también se levante esta inscripción. Sí, igual yo te voy a agregar acá una trampita que a la doctora mucho no le gusta, pero bueno, lo primero que tenés que averiguar, primero decir que está mal lo que está pasando, porque si llegó a que estuviera inscrito en este registro es porque él tuvo muchas oportunidades de notificación, está fehacientemente notificado y el proceso viene de años, así que ahí hay un incumplimiento largo. Pero yo te voy a dar un tip, ¿sí? Que es una estrategia jurídica. Primero, fijarte si la inscripción es de provincia o es de Cava. Si es de provincia, te haces un cambio de domicilio y te haces el registro en Cava. Y si es de Cava, te haces. Generalmente ordenan, si el está litigando en provincia, te ordenan solo en provincia. Solamente los abogados que realmente ejercemos derecho de familia pedimos la inscripción en provincia y en Cava, claro. Pero no muchos lo conocen este detalle. Pero bueno, una de las herramientas como para poder seguir trabajando es hacer un domicilio de algún conocido en Cava. Si ven a nuestro estudio jurídico, embargamos en provincia, claro, y en capital. Pero pedimos bueno, la inscripción, no embargamos, pedimos la inscripción en el registro. Claro, y ese es un detalle que te puede hacer zafar como para seguir trabajando, ¿no es cierto? Sí, pero bueno, hay que ponerse al día. Bueno. Hay que cumplir porque es una obligación que tiene el progenitor hacia sus hijos. Es una responsabilidad y te agradecemos, bueno, por compartirnos la problemática de tu hermano, que es la problemática de muchos papás incumplidores, doctora. Así es, bien. Excelente. Bueno, hay una última consulta nomás que es de parte de Cecilia, que bueno, dice: buenas tardes, soy Cecilia, y hace una pregunta nomás y dice: ¿qué límites tiene un abogado a la hora de investigar? Wow. Bien, Cecilia, la doctora acá, que le encantan estos temas. Sí, los límites, lógicamente, es no invadir la privacidad. Si yo voy a investigar, bueno, no puedo, no sé, adulterar entrar, ingresar y tratar de hackear la clave en una red social de la otra persona. Si estoy investigando dentro de una causa penal, también. Hay límites, ¿no? Límites éticos también. Sí, igual toda mala praxis que realizan los abogados, está el Colegio de Abogados para denunciar, es el Colegio Público de Abogados que surge dentro de la matrícula. Ya la doctora me tira rayos porque no le gustan estos temas. No me gustan. Pero bueno, es una herramienta porque los abogados tenemos un deber moral y ético de respetar entre los colegas. Y hay cuestiones que se deben respetar y no se deben hacer, ¿sí? Sí. Y todos los clientes o ciudadanos
nosotros somos personas públicas, nuestra matrícula es pública y tenemos un consejo de disciplina que nos va a... Un tribunal. Un tribunal de disciplina que nos va a marcar si metemos la pata. A juzgar. Administrativamente. Sí, ¿me quiere corregir alguna otra cosa más? Bueno, porque si no le tiro, que donde diga abogados, atención, consulta gratuita, todos los que publican consulta gratuita está mal, y los abogados tenemos obligación de denunciar, sobre todo cuando pertenecemos al mismo espacio, doctora. Muy bien. ¿Acote algo ahora? No tengo nada para acotar. Bueno, hasta aquí los mensajes, doctora. Muy bien. Hasta aquí los mensajes. ¿Listo? Bueno, muchas gracias, Agustín. Te despedimos hasta el próximo programa. Doctora. Sí. Estamos llegando al final de Llegamos nuestro al programa. final, pasó volando este encuentro. Bueno, que tengan un lindo fin de semana. Mañana juega la selección, así que a poner toda la energía, a disfrutarlo en familia. Y bueno, nos vemos el próximo programa. Bien. Cada 15 días, los viernes, estamos aquí repensando el derecho y hoy hemos repensado el derecho, te hemos hecho compañía y te esperamos para repensar juntos. ¡Chau! Son las 5:58. Comenzamos con nuestro espacio de publicidad. LRI 404, FM Trujuy, 90.1 MHz, la radio comunitaria de Ciudad Santa María. Flash de noticias.